Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de tenerte en el podcast. Yo encantada de que me hayas invitado y agradecerte la invitación. Un placer. Oye Eva, en Andorra sois muy poquitos, sois poquita gente. ¿Se bebe tanto como en España? Yo creo que se bebe más. Primero, ¿sabes por qué? Porque aquí el alcohol es muy barato. Entonces, tú en los supermercados, nada más que entras en un supermercado, lo primero que ves es alcohol. Y el alcohol es mucho más barato que en España. Luego es un sitio de montaña y muy cerrado. Entonces, y no hay muchas alternativas. Entonces, yo creo que si no se bebe más, se bebe igual que en España. Sí, es una sociedad alcocéntrica exactamente igual que en España. Sí. Al final, nosotros somos un país, es un país independiente, pero nos asemejamos mucho en conductas a las conductas que tienen los países vecinos. Claro. ¿Cuándo empezaste a beber tú? Yo empecé a beber con 15 años. Yo empecé a beber muy jovencita. Yo también soy de una zona que el alcohol forma parte del entorno. Soy de un pueblo minero y en los pueblos mineros había muchos bares. Y se tiene mucho la costumbre de salir a tomar cortos, que son vasitos pequeños de cerveza, o vinos. Entonces, cuando aprobabas, suspendías o te daban las notas, todo el mundo salía a beber y los jóvenes también. Y yo empecé a beber, pues es que realmente me di cuenta después de dejar de beber porque empecé a beber. Yo recuerdo una situación familiar en casa que teníamos, bueno, mi madre estaba enferma y estaba en el hospital y de repente yo encontré una botella de chupito y la probé. Y supongo que me debió de calmar ese sentimiento de angustia y tristeza y creo que a partir de ahí adquirí el hábito de que cada vez que tuviera un problema, pues beber. Y mira que es extraño, porque en mi casa mis padres no han bebido nunca. O sea, yo creo que mi padre cuando se ponía salvaje bebía una Coca-Cola. O sea que, sí, sí, o sea, eso era lo más que yo he visto beber en mi casa. O sea que no era una cuestión de imitación o de No, aprendizaje en ese en sentido. casa no, sí, quizás socialmente sí que era, ya te digo, soy de un pueblo minero y si tú buscas, por ejemplo, León, hace unos años había salido la noticia que era una de las ciudades que más bares tenía por habitante. Así es. Es una costumbre, en el norte es una costumbre salir a tomar vinos y un pincho, además se da un pincho con el vino o con la cerveza, pero en mi casa yo nunca he visto beber. Yo creo que esa botella que yo probé debía estar caducada. Encima. Sí. Hay algunos adictos, a mí me pasa, por ejemplo, que recordamos muy bien la primera borrachera precisamente por sentir un alivio, ¿no? Yo recuerdo esa sensación de, wow, ahora me encuentro bien, ¿no? Y claro, y tiene sentido que a partir de ahí uno empiece a repetir. ¿En qué momento te planteas tú que tienes un problema con el alcohol? Bueno, yo mi forma de beber no era, yo no bebía todos los días, pero cuando bebía no podía parar. O sea, yo me podía tirar semanas sin beber y se me ocurrió la brillante idea de ir a aprender inglés a Irlanda, un sitio que no tiene bares tampoco, claro. Y ahí, ¿qué hacías en Irlanda? Pues aparte de estudiar inglés, pues por las noches me iba al pub a escuchar música y beber. Cuando volví de Irlanda, que ya acabé de hacer el curso de inglés en Andorra, me di cuenta de que había algún problema porque no era normal mi relación con el alcohol. Eh, yo no bebía todos los días, no tenía alcohol en casa, nunca he ido a beber al trabajo, yo nunca he bebido en el trabajo, pero cuando empezaba a beber era imposible parar. No podía frenar, no podía, era imposible hasta que el cuerpo frenaba, evidentemente, ya era una cuestión biológica y tenía sospechas. Fui a un par de médicos que me dijeron que no, de psiquiatras que no, y como aún no lo tenía del todo claro, claro, ancha la Castilla. Claro. Si yo iba y decía eso y me decían que no. Después me fui a Brasil y también repetí la misma historia, porque en Brasil también se bebe, en este caso, mucha cerveza. Y es muy gracioso porque a mí la cerveza no me gustaba, pero fíjate al nivel que llegamos a ser cuando estamos enfermos o cuando ya adquirimos esta enfermedad, que yo en Irlanda aprendí a beber cerveza Claro, porque como no el vino era malo y caro, pues aprendí a beber cerveza. O sea, si me hubiera ido a Rusia, bebería vodka. claro. Es increíble, ¿no? Luego te das cuenta, todo esto te das cuenta una vez pasada, bueno, una vez que ya empiezas a estar abstinente. Y en Brasil repetí lo mismo. Y volví aquí a Andorra y empecé a ir a un psicólogo y yo les repetía constantemente que mi relación con el alcohol no era normal, que no era normal, que no era normal, que yo me pusiera a beber y no pudiera parar. Y él me decía que me controlara,
Su respuesta era esta, que me controlara. Hasta que yo llegué a un momento que llegué al límite de explicárselo así como te lo estoy contando. Llegué al psicólogo y le dije, o me ayudas con el alcohol o me tiro por la ventana porque no podía más, porque no era lógico. Claro, yo no era consciente de que era alcohólica, no tenía información en ese momento. Y él lo que hizo fue enviarme a un médico de cabecera, que tampoco me ayudó en nada, que era mi médico, que él veía perfectamente, además que yo tenía niveles de vitamina B12 baja, otro, claro, o sea, blanco y en botella. Eh, Y tampoco me dijeron nada hasta que yo busqué ayuda en un psiquiatra particular, fui, nada más entrar, hablé 2 palabras con él y ya me dijo que era alcohólica y el tipo de alcoholismo y que me pusiera en tratamiento. Ahí me fui a la unidad de conductas adictivas que hay aquí en Andorra y ya empecé el tratamiento y aparte de eso yo empecé a formarme porque tenía curiosidad, quería saber el por qué, porque yo, por qué me había pasado a mí y por qué me había pasado y empecé a formarme, empecé a estudiar y yo digo que cambié el alcohol por los estudios, porque además fue algo que me motivó, me gustó mucho, me parecía muy interesante. Cuanto más estudiaba, menos sabía, porque a día de hoy me pasa, que estoy claro, estudiando un máster y digo, mira, yo ya no estudio más, porque cuanto más estudio, menos sé. sí, tal cual. Y, y ahí empecé el tratamiento, pero fue un periplo. Yo pasé un periplo de médicos a los cuales les explicaba, les decía, y no hay sensibilidad, no tienen, porque parece ser, no sé si en España pasa lo mismo, que si no eres un estereotipo, no sé qué estereotipo tienen de adicto, ¿no? Porque se ve que yo no como No lo- trabajaba y... De mm, todas maneras, es sorprendente que en tu caso el autoengaño no operó demasiado. Quiero decir, tú eras consciente, desde muy pronto fuiste consciente de que te relacionabas de una manera muy complicada con el alcohol. No tanto, ¿eh? No tanto, porque claro, si yo empecé a beber con 15 años, yo me di cuenta, pues hace 10 pues con 35 años, ¿eh? Vale, vale. Estuve muchos años que yo pensaba que me creía todas esas falacias que venden de que el alcohol es bueno para la salud y todas esas falacias de que las mujeres que beben son más inteligentes y todas esas mentiras. O sea, no tanto, ¿eh? Estuve 20 años que, bueno, que parecía que era un consumo social. Vale. Y tú cuando empiezas a ir a esos médicos que en realidad ninguno termina de identificar hasta que te vas a un psiquiatra privado, cuando te ibas a todos ellos es porque el consumo de alcohol no estaba repercutiendo en el sentido de, por ejemplo, laboral, pero sí en tu vida personal, entiendo, en tu vida emocional. Emocional sobre todo, porque yo tenía unas depresiones y unas subidas y unos cambios de humor y unas bajadas que no eran normales y que yo entendía que eso no era lógico. O sea, es verdad que pasaron muchas circunstancias en mi vida que podían provocarlo, pero yo entendía que no era normal y entonces buscaba constantemente el estar bien, el saber qué me estaba pasando. El Porque yo incluso llegué a pensar que tenía un trastorno límite de la personalidad, porque no entendía qué me pasaba. Sí que es cierto que yo disimulaba muy bien, porque yo no sé si te pasa, pero nosotros mentimos muy bien. Entonces, cara a la galería, todo el mundo pensaba que yo era una mujer muy feliz y bueno, además viajaba, he viajado medio mundo, entonces daba la sensación de que no había ningún problema, pero realmente internamente yo estaba muy mal. Eso me pasó a mí también cuando me puse en tratamiento y hablé con mi entorno más directo y me decían, pero ¿cómo es posible, no? Ninguno se había dado cuenta. Y yo a veces con el tiempo he pensado, tan bien disimulaba. Y es que en realidad yo creo que los que no hemos sido de un consumo diario a lo bestia desde la mañana, como precisamente existe esa desinformación o ese estereotipo a nivel social, no se identifica en esos casos a un adicto, ¿no? Y yo creo que es un tema muy importante de visibilizar porque hay muchas familias que podrían encontrar una explicación a ciertas conductas, ¿no? Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo porque me pasaba lo mismo que tú. Yo no bebía, yo nunca he bebido por la mañana, yo nunca he tenido alcohol en casa, por ejemplo, que ahora ya entiendo por qué no tenía alcohol. Yo ahora ya digo, claro, yo debía de sospechar algo y me debía de frenar, debía de ser alguna manera de frenarme. Entonces no bebía cada día, nunca he ido a trabajar bebida y sin embargo tengo un problema con el alcohol y me he tirado un mes entero sin beber. Cuando, por ejemplo, viajaba, que yo he viajado mucho sola a Asia, pues como me daba miedo, pues no bebía.
Me podía tirar, si estaba un mes en Camboya, pues me tiraba el mes sin beber. O a lo mejor no el mes, pero me podía beber una cervecita y ya está, quiero decir. Entonces, claro, el problema es ese, que la desinformación que se tiene. Todo el mundo imagina al alcohólico tirado debajo de un puente, sin casa, sin trabajo y sin hacer una vida funcional. Y en nuestro caso, tanto como lo que tú cuentas como lo que yo explico, parecía que llevábamos una vida funcional, que no era cierta, ¿no? Porque internamente supongo que te pasaría lo mismo que a mí, que funcionábamos de cara a la galería, pero internamente yo... Horrible, horrible. ¿Cómo reacciona tu entorno, tu familia, cuando tú les dices, oye, soy alcohólica y voy a hacer un tratamiento? Bueno, primero, en mi caso, mis padres murieron hace muchos años, entonces ellos no... mi padre murió hace casi 26 años y mi madre hace casi 20. Y en mi entorno, que son mis allegados, yo lo expliqué, no lo expliqué en el trabajo, pero yo a mis allegados lo expliqué. Muchos sorprendidos, porque me miraban como, bueno, siempre pensamos que te gustaba la fiesta, pero no llegamos a imaginar que eras alcohólica exactamente por esto que tú dices, por la desinformación. Pero yo recibí apoyo, yo recibí mucho apoyo en ese sentido. Entonces después el psiquiatra te confirma tu sospecha y tú vas a un, ¿cómo lo has llamado? ¿Cómo se llaman? Unidades de Unidad conductas de adictivas. conductas adictivas, sí. Vale, que entiendo que es un servicio público. Exacto. Es el servicio público que hay aquí en Andorra, que hacen hospital de día y también tienen psiquiatra, psicólogo y enfermera. Yo no llegué a ingresarme, pero sí que hacía un seguimiento tanto con el psiquiatra como con el psicólogo y después iba a unas reuniones terapéuticas que hacían los lunes. Eh, Cada lunes iba. La verdad es que yo estaba muy motivada para el cambio porque había tocado fondo. Ya. Había tocado fondo. Yo ya había tocado fondo. O sea, o era o salir del alcohol o hubiera acabado muy Sí. mal porque entonces estaba muy motivada y cuando empecé a informarme sobre todo, porque por eso yo digo que la información es poder y por eso me parece tan importante lo que estás haciendo con Junkie Books. La información es poder y es súper importante. Cuando yo empecé a informarme y a darme cuenta de lo que era, no quería volver. Para mí era un infierno. Yo no sé si tú tienes la misma visión, pero yo viví un infierno, era un infierno, no, no era vida aquello. Sí, 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 absolutamente. ¿Y tú recuerdas poder disfrutar? O sea, porque hay una cosa que suelo comentar y es que a mí me costó mucho poder disfrutar de las pequeñas cosas, pero mucho, te hablo de igual de 2 y 3 años, me costó muchísimo. Y yo me decía a mí mismo, pero si ahora llevas una vida sana y tal, ¿por qué no puedes disfrutar de un paisaje o de...? Pues no podía, ¿no? ¿A ti te Sí. ocurrió esto? A mí eso me costaba mucho, sobre todo cuando estaba en bueno, en pleno consumo y después el primer año me costó muchísimo, porque el primer año me pasé luchando contra las ganas de beber. Yo me tiré un año con ganas de beber casi cada día, incluso pensando, vaya vida más aburrida. vaya, pues vaya vida que me ha tocado, ¿no? Sí. Sí, 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 eso que estás contando también me pasó, hasta que después pasé esa fase y ahora mismo disfruto de todo. Ahora disfruto de caminar, de ir de todo, de todo, de todo. Pero eso que justamente que tú cuentas me pasaba, que no disfrutaba de nada, pero más que nada porque estaba luchando para no beber. Entonces mi única fijación era no beber, porque para mí bueno, pasada la luna de miel o la luna esa rosa que a mí me duró 10 días, Esa nube rosa que hablan, es que yo creo que duró, ni nube. pues yo la tuve 10 días, que yo digo, jolín, qué mala suerte, ¿no? Podía haberla tenido más. Después el resto del tiempo me pasaba exactamente eso porque mi vida era no beber y hacía las cosas para no beber, no porque las disfrutaba. Y yo creo que al cabo del año empecé a poder disfrutar y ahora disfruto de ir a la montaña, ahora disfruto de muchísimas cosas que me eran imposibles. Pero yo pienso que puede ser porque aún estábamos curándonos de una enfermedad, porque no sé si a ti te pasaba que cuando estabas en consumo yo no disfrutaba de nada, ni de las pequeñas ni de las grandes cosas, ni de nada. Solo disfrutaba aquel momento que estaba bebida y bueno, Sí, y más que disfrutar era cierto alivio, más que disfrute, sí, ¿no? exacto, Sí, sí. exacto. Y me parece bastante alucinante. Yo que hice un ingreso, ¿no? Y que además tuve una recaída en medio, con lo cual se alargó. Me parece increíble la gente que os habéis recuperado en la calle, porque me parece súper difícil, ¿no? Porque en un ingreso estás aislado durante unos meses, pero tú estabas viendo el alcohol en la calle mientras te recuperabas. Bueno, fue muy complicado.
Fue muy sí. complicado. Es más, yo fui a ver un centro terapéutico una vez recuperada al cabo de 2 años y yo dije, yo creo que me ingresen, dejarme aquí un año, porque fue muy difícil porque además era una constante lucha de, yo me acuerdo que entraba a supermercados, que en la entrada había alcohol, entonces daba toda la vuelta por otra puerta para no entrar. Dejé de ir a muchas cenas, dejé de salir, casi que me aislé de muchas compañías para no ver el alcohol y realmente yo creo que un ingreso es muchísimo más fácil. Pero en mi caso no lo creyeron conveniente, yo seguía trabajando y bueno, y aquí el problema de Andorra es que no hay un centro para ingresos, sino solo un centro de día, te tienen que derivar abajo a España y derivan los casos que ya son muy graves porque es muy costoso. Entonces, pero sí, sí, es muy difícil. El primer año para mí fue horrible, horrible. El primer año también es cierto que lo volvería a hacer porque mi vida ha cambiado de 0 a 100 y ojalá no vuelva a beber en lo que me queda de existencia. Digo ojalá porque ya sabes Sí. ¿No que te pasa nunca se que sabe. yo hay veces que cuando me dicen, pero ¿tú crees que volverías a tomar? Y digo, mira, yo creo que no. Evidentemente, lo que tú dices, ¿no? Pero yo creo que no, porque solo pensar en volver a pasar por la recuperación es que me veo incapaz. O sea, me veo incapaz de ese nivel de sufrimiento, porque anteriormente ya venía con sufrimiento, pero para mí la recuperación fue realmente dura, ¿no? Y bueno, y que además a medida que vas cumpliendo años y vas disfrutando cada vez más de las cosas, cada vez te vas alejando más. Es verdad que uno está siempre cuidándose, ¿no? Uno siempre está, yo no, a mí no me gusta utilizar la palabra alerta porque yo no creo que esté alerta, pero me cuido, ¿no? Cuando tengo demasiado estrés, pues reduzco, o sea, cosas que te pueden acercar a la droga, pues yo me imagino que tú funcionas parecido. Bueno, sí, yo hago una especie de prevención de recaídas, exactamente lo que tú dices. Yo mi manera de pensar en no beber era exactamente lo que tú dices, no volver a pasar por ese año y luego pensaba, qué bonito es levantarse sin resaca. Sí, Entonces yo pensé, acuérdate, Eva, de las resacas. Tú te quieres levantar así, te apetece levantarte otra vez con resaca, con aquel sentimiento de culpa de que habré dicho, que habré hecho, que no habré hecho, que he dicho, que, uff, madre. Entonces era mi manera bueno, pues de defenderme. Y pues hago lo mismo que tú, hago prevención de recaídas, que a veces no me doy cuenta y digo, uy, voy muy, sobre todo ahora con la asociación, cuando tengo mucho estrés o de repente paro o me apunto al gimnasio, estoy yendo al gimnasio para, pues bueno, es verdad, a mí me pasa lo mismo que a ti, yo no estoy alerta, no estoy todo el día alerta, pero sí me cuido mucho. sí. Si de repente me veo muy sensible y me invitan a una cena y sé que va a haber alcohol, digo, no, mira, mejor prefiero no ir y ya está y ya lo haremos, ¿sabes? Exacto. Sí que me cuido bastante. Cuéntanos de la asociación, que estás ahí a full. Bueno, pues mira, la asociación fue, ya te digo, llevamos desde febrero y fue por una inquietud de que yo creía que faltaban recursos, faltaban grupos de ayuda. A mí los grupos de ayuda, bueno, no eran grupos de ayuda, eran grupos terapéuticos porque había un psicólogo, me venían muy bien. Yo soy muy sociable, entonces el hecho de ir a un grupo y estar con más gente que le pasaba exactamente lo mismo que yo y que hablábamos el mismo idioma, a mí me sentaba muy bien y se creaban unos vínculos. Entonces yo pensaba que había una necesidad de montar eso y sobre todo de que nadie pasara por lo mismo, por el mismo periplo que yo había pasado, de buscar, buscar y no encontrar. Y bueno, nada, ahora mismo estamos buscando recursos económicos, estamos buscando local. Lo que estamos haciendo como proyectos es por 2 subvenciones que nos ha dado el gobierno de aquí de Andorra, que hemos presentado proyectos de grupos de ayuda mutua. Estamos haciendo los lunes para familias y los miércoles para en primera persona, porque también a mí me parecía que las familias estaban muy perdidas y no tenían apoyo y yo creo que también sufren mucho. Y después en noviembre haremos una semana de prevención que, bueno, ya hablaré contigo por si quieres participar, pero eso después. No es prevención, es sensibilización porque es una subvención que nos han dado para jóvenes de 16 a 30 años. Entonces hemos invitado a Proyecto Hombre, hemos invitado a varias entidades, a FEJAR, la Federación de Adictos al Juego, para que vengan y hablen y sensibilicen a la población, sobre todo a los jóvenes. Eva, ¿tú crees que, o sea, no hay duda de que se necesita sensibilizar para que los jóvenes vayan con cierta cautela o por lo menos conocimiento?
Yo creo que la sensibilización, por un lado, puede ir hacia la prevención o puede ir hacia la normalización de esta enfermedad para que la gente pueda hablar de ello, ¿no? Claro, exacto. Yo creo, bueno, primero para mí es lo que te he dicho antes, la información es poder y segundo, se ha de normalizar, porque el estigma yo creo que mata más que la adicción, porque hay mucha gente que no se pone en tratamiento exactamente por eso. Entonces hay que romper este estigma. Y si ya las enfermedades mentales tienen estigma, yo creo, yo siempre digo que la salud mental es el hermano pobre de la salud, pero que las adicciones somos el hermano paupérrimo. Nosotros estamos muy mal vistos, porque se piensa que es una cuestión de moral y esa parte de sensibilización, cuanta más información des, cuanto más lo normalices, cuanto más hables de ello, más rompes un estigma. Yo no sé si tú te recuerdas, hace años hablar de cáncer era como una palabra que había un estigma y horrible. Hoy en día no pasa. Pues supongo que se debe a una evolución de la sociedad. Hay que hablarlo, cuanto más se hable de algo, más se romperá el estigma. Y a mí el estigma es una cosa que me preocupa mucho. Por eso yo digo constantemente en todos los medios cuando salgo, me falta ponerme un cartel luminoso diciendo que soy alcohólica. Pero no lo digo porque quiera decir que soy alcohólica, sino para que vean que no tengo cuernos, no tengo rabo, voy a trabajar. O sea, bueno, soy normalita, soy simpática, ¿no? ¿Sabes? Por eso lo digo, para que se den cuenta de que somos personas funcionales exactamente igual que los otros, pero con una enfermedad. Cuando los medios de comunicación te entrevistan, que he visto que te os están dando una cobertura extraordinaria, ¿evitas o tienden a hacerte preguntas morbosas o están tratando el tema con respeto No, 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 no. La verdad que no me he encontrado con preguntas morbosas, no. No, 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 no suelen hacerlas. Y si hay alguna que yo no he querido contestar, no la contesto y no pasa nada. No, no, no. Y en las entrevistas que he hecho en la radio y en la tele tampoco. No, 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 no hay ese sentimiento hay más, me da la sensación que hay más de curiosidad, ¿no? Porque como nunca nadie lo había hecho, que yo sepa, en Andorra, en los 26 años que llevo, nadie ha salido en un diario a decir soy alcohólica, o soy alcohólico, soy adicto, soy... Entonces yo creo que hay más esa curiosidad pero Vale. no, no, no he encontrado ese morbo y ese... Yo creo que eso es muy buena señal y es representativo del que la época va mejorando, ¿no? Cuando en las entrevistas no se hacen preguntas morbosas, sino más bien preguntas para informar a la sociedad o desde una curiosidad sana, ¿no? Importante para poder formarse. ¿Te pasa en Andorra, lo que hablábamos antes, al ser tan pequeño, te pasa que te reconocen de repente en la calle? Que yo sepa, no. ¿No te da miedo? Claro, tú has tenido que atravesar evidentemente esa parte de vértigo que a veces tenemos los adictos, ¿no? ¿No te da miedo? Ahora, a Ahora día de ya hoy, no. no. A día de hoy no. ¿Y sabes qué me ha quitado ese miedo? La formación, el haber estudiado. Al principio tenía mucho vértigo, pero la formación, el estudiar, me ha quitado mucho el vértigo. Entonces, no, no me da miedo. Y que me reconozcan, yo creo que no. Nadie me ha parado por la calle para decirme, oye, ¿tú eres? No, no lo sé. Bueno, también es un sitio pequeño que al final nos conocemos todos, pero Vale, sí, ese vértigo y ese miedo lo he tenido, ¿eh? He tenido mucho miedo de perder el trabajo, de qué dirán, de si me iban a rechazar, de qué pensarán de mí. Ahora ya te digo, me falta ponerme un cartel luminoso porque yo ya todo el mundo sabe que soy alcohólica y ya está más que claro y más que dicho, pero sí, sí que he tenido ese miedo. Pero la tienes, formación, el estudiar Porque claro, cuando yo me formaba y leía que era una enfermedad, ¿qué tal? Yo pensaba, bueno, pues si de repente alguien piensa que es un problema mío de voluntad, también hay gente que piensa que la Tierra es plana. Pues mira, claro, ¿qué quieres? Hay ciertas cosas que, que nunca yo qué vamos a sé, poder cambiar en la opinión claro, de los hay demás. gente que piensa que somos reptilianos. Pues bueno, pues vale. Toda la razón. Lo que es la formación, ¿eh? En todos los aspectos de la vida, cómo te permite mirarte y mirar al mundo de otra manera. Claro, yo escuchaba, por ejemplo, al David Nutt y lo que hablaba, o la Nora Volkov, o a cierta gente, y decía, bueno, a ver si ellos están diciendo todo esto, pues bueno, pues si un ciudadano en la calle quiere decir que soy una viciosa y que me falta voluntad, pues por lo que te digo, yo qué sé, las vacunas también nos iban a inocular un chip. Sí, exactamente. Oye, y ahora entonces me has contado un poco los planes que tenéis para noviembre y en este momento me decías que una de las cosas que hacéis son grupos ¿cómo los has llamado? Grupos de apoyo mutuo.
grupos de ayuda mutua. Mira, en Ayuda Salud mutua. Mental de Cataluña hay una organización que se llama Salud Mental de Cataluña, una fundación que te forman para ser moderador de grupos de ayuda mutua y es para la salud mental. Y entonces yo me formé para hacer de moderadora de un grupo de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua son horizontales, son personas que hemos pasado por el mismo problema y que con nuestras experiencias nos ayudamos. Entonces están las familias, el grupo de familias, que lo que tienen en común es que todos tienen un familiar adicto, sea un hijo o una persona con trastornos adictivos, sea un hijo, un marido. Bueno, en el caso de las familias sí, es o padres o hijo o marido. Y entonces con sus experiencias, pues las personas que ya llevan más tiempo ayudan a las demás. Y es un grupo totalmente horizontal. Ahora, gracias a la subvención, hemos conseguido que venga un psiquiatra o un psicólogo 2 veces al mes, pero no para hacer terapia, sino para resolver dudas. ¿No? Pues, por ejemplo, para resolver cómo se gestionan con la culpa, que es un sentimiento que las familias tienen mucho, ese sentimiento de culpa, cómo se gestionan, y entonces les ayudará 2 veces al mes. Y en el caso nuestro de primera persona, pues ahora mismo casi todos somos adictos al alcohol, algunos no han empezado tratamiento y otros están en ello y tienen recaídas y lo mismo, pues con nuestras experiencias y explicando un poco, intentamos no dar consejos, simplemente hablamos de lo que nos pasa y para tener un entorno pues, en el que podamos hablar, porque bueno, tú no vas a la carnicería y le dices al carnicero, me da 1 kilo de carne y soy alcohólica, ¿qué hago? No. Entonces necesitas, yo creo que estos espacios son muy buenos, sobre todo para eso, para reforzarte, para romper el estigma, para que tengas un sitio seguro, para crear vínculos. Bueno, también he de decirte que el de familias está funcionando muy bien, el nuestro nos está costando un poco más, ¿eh? Yo creo que no sé si es por estigma o no lo sé, no lo sé. Hemos empezado yo que soy muy poco ansiosa, ya quiero que todo me salga ya, pero bueno, hemos empezado en marzo. También Todavía, hay que todavía necesita tener más, tiempo. más recorrido, sí. Sí, por lo que veo tú eres ansiosa, compulsiva, como soy yo, ¿no? De hacer las Uy, cosas, meterte en mil cosas, ¿no? Y venga, venga, venga. pero yo creo que yo a veces he pensado que, bueno, porque yo tengo 45 años, en nuestra época no se detectaba el TDA con la hiperactividad, pero yo creo que sí, que tengo un punto porque puedo estar haciendo 20 cosas a la vez. Ahora, después del alcohol también me he centrado un poquito más. Reconozco que el hecho de dejar de beber me ha hecho crear el foco, pero es que yo puedo estar haciendo un proyecto, poniendo un post en Instagram y hablando con alguien todo a la vez. Yo a veces digo, no sé cómo no me estalla la cabeza. Y era muchísimo peor cuando consumía y siendo más joven. Me imagino que la edad y luego Sí, sí tengo niveles de ansiedad que yo creo que por eso el alcohol me calmaba, ¿no? Porque el alcohol inicialmente te calma esa ansiedad que yo, por ejemplo, voy a hacer deporte y hago yoga y quiero matar a la profesora. Necesito hacer algo que me spinning o step, algo que me mueva, porque yo hago yoga y bueno, en vez de relajarme, digo, pobre chica, ¿no? me río porque me siento súper identificado yo también. Sí. Claro, porque yo me acuerdo cuando iba y decía que tenía problemas con el alcohol, mi psicólogo, el experto este que me decía que me controlara, me decía que fuera a hacer yoga. Yo decía, pero yoga, pues si es que yo hago yoga y quiero matar a la pobre chica, que no tiene culpa. No aguantaba ni un minuto. Y sin embargo hago spinning o hago cosas que me muevo mucho y que quemo y salgo relajada. Claro, claro. Oye, ¿qué pasa con las mujeres, Eva? Con las mujeres y el Bueno, alcohol. lo tenemos todavía peor que los hombres. La mujer está todavía muy estigmatizada. Una mujer alcohólica yo creo que es todavía peor y con aquella idea de que es una mala madre, una mala mujer, una mala persona. Fíjate que un hombre, además las mujeres, bueno, yo todo esto te hablo de datos en España, porque aquí en Andorra no tenemos. Pero en España la mayoría de las mujeres que se ponen en tratamiento se acaban quedando solas. Sin embargo, si es el hombre el que se pone en tratamiento, la mujer casi siempre la acompaña. Aparte con el estigma y el miedo de que te puedan quitar los hijos y de que él es una mala madre. Y luego hay otro dato muy curioso que yo lo encontré también en España, que muchas mujeres acaban siendo alcohólicas, sobre todo porque se supone por los datos que las mujeres utilizamos más drogas legales. Muchas mujeres que acaban en una adicción por maltratos.
o sea, por violencia de género. Se hablaba de que casi un 80% de las mujeres que reciben violencia de género han tenido algún tipo de violencia sexual. El alcohol o el consumo de benzodiazepinas es su manera de escape. Entonces se añaden dos problemas y dos estigmas, y que a una mujer le cuesta muchísimo más porque la sociedad nunca tiene... Las mujeres siempre estamos más desnostadas, y aparte los tratamientos están muy enfocados a hombres. O sea, casi todos los tratamientos están enfocados a hombres. Fíjate que no hay sitios donde una mujer pueda ir y dejar a sus hijos, o yo me acuerdo en la unidad de conductas adictivas que el 80% eran hombres y el resto éramos mujeres. Y no creo, sinceramente, que sea porque haya menos mujeres adictas, sino porque somos más anónimas. Y entre ellas había una chica que había recibido violencia de género y malos tratos, y tenía que estar compartiendo sus vivencias con 8 hombres más. O sea, no está preparado el sistema para nosotras. No hay una perspectiva de género a la hora de tratarnos. Todo es muy... En este sentido está todo en torno al hombre. Los tratamientos han sido para los hombres. Y yo creo que es por eso. Y la mujer sale menos por todavía más el estigma que hay. ¿Y qué podéis, estáis trabajando en ello desde la asociación para poder Bueno, hacer mira, algo? habíamos presentado un proyecto desde perspectiva de género, pero por una falta de recursos humanos no lo vamos a hacer este año. Pero uno de los objetivos de la asociación era tratar el tema de las adicciones desde perspectiva de género. Y queríamos enfocar un taller, no un taller, sino un grupo terapéutico para mujeres con problemas con trastornos adictivos y violencia de género, porque yo creo que es necesario que la mujer tenga su espacio y no tenga que estar compartiéndolo con... Y además queríamos también que hubiera una guardería, porque a mí me pasa que, por ejemplo, ahora en los grupos de ayuda que yo hago, habría varias mujeres que querían venir pero no tienen dónde dejar a los niños, porque en muchos casos es lo que te explicaba, cuando un hombre empieza el tratamiento la mujer siempre la acompaña. En el caso de las mujeres, las cifras dicen que acabamos solas. Entonces, no hay ese acompañamiento para que ellas puedan dejar los niños y venir al tratamiento, y luego mucho miedo a que de repente tú digas que eres alcohólica y alguien te pueda quitar la custodia de tus hijos. Se supone que la madre es el soporte de todo. El padre puede ser un borracho, puede salir a beber y puede ser alcohólico, pero la madre no. Entonces, y yo creo que tenemos el triple o el quintuple de estigma. Una Sí, mujer... sí, sí que hay mucho trabajo que hacer ahí. Yo cuando estaba ingresado, de hecho, en las mujeres, que también eran menos, solía fijarme eso, el pánico constante y la resistencia a veces, ¿no? A hacer un tratamiento muy largo, porque si yo ya no voy a poder justificar el no estar atendiendo a mis hijos y me los van a quitar, ¿no? Ese era siempre el run run, y había muchos abandonos de tratamiento por eso, precisamente, por el temor Sí, sí. de Y me perder. parece que en España solo hay una comunidad terapéutica, que es de Proyecto Hombre, si no me equivoco, que tienen espacio para que las mujeres puedan estar con sus hijos. Claro, para una madre, el hecho de estar en tratamiento, ¿quién le cuida a los hijos? Con ese miedo a que le puedan quitar la custodia, provoca un abandono del tratamiento, por siguiente provoca que al final no te pongas en tratamiento. Yo en mi caso lo tuve mucho más fácil porque no tengo hijos, y entonces, pues bueno, era únicamente cuidarme yo. Pero fíjate que las unidades no tienen un lugar para que las madres puedan estar con los hijos. No hay, no está. Los tratamientos están enfocados para los hombres. Ahora empieza a hablarse de perspectiva de género, y por suerte, y se empieza a hablar de pues de nuestras diferencias, tanto Claro, biológicas como estructurales, como sociales, y eso está muy bien, pero nos queda mucho trabajo. sí, sí queda. Oye, ¿habéis ido de la mano de Proyecto Hombre o no? Bueno, el año pasado nosotros nos pusimos en contacto con Proyecto Hombre porque era una asociación. Yo la conocía básicamente porque en la zona de León, donde yo soy, cuando hubo la crisis de la heroína, una de las primeras asociaciones que salió fue Proyecto Hombre. Y entonces la conocía, me puse en contacto con el director de Proyecto Hombre Cataluña y nos invitó a un centro que tienen en Montgat. No, Moncada y Reixat, que fue el centro que yo te dije que yo quería que me ingresara ya. O sea, que quería quedar allí atada así. Y entonces a raíz de ahí hemos empezado a tener contacto con ellos. Y entonces no estamos trabajando en un conjunto, pero sí tenemos mucho contacto. Ahora uno de los ponentes que vendrá esa semana de prevención será Proyecto Hombre Cataluña,
y sí que hablamos mucho con ellos para, sobre todo a veces cuando tenemos dudas y que nos asesoren, pero también llevamos muy poquito tiempo. Bueno, y Claro, ellos nos invitaron, nos gustó mucho. A mí me gusta mucho Proyecto Hombre por una razón, es gratuita. claro. Y a mí la parte que sea gratuita me gusta en el sentido de que allí lo tiene muy claro. Si quieres hacer tratamiento, lo vienes a hacer, si no hay 20 más como tú. Entonces van, porque sí que es verdad, no voy a hablar ni hablar mal de otras clínicas, pero las clínicas privadas a veces son mucho más condescendientes. Y yo tengo la impresión de que con nosotros no hay que estar en un régimen militar, pero a veces sí que hay que ponernos unos límites muy marcados y no ser condescendiente, porque si no pierdes a un cliente. Entonces, cuando ya hablas de cliente y no de paciente, a Sí, mí, la a mí cosa la cambia. parte pública me gusta mucho, claro, Sí. evidentemente. Soy pro público. Yo creo que además las clínicas privadas hace 30 años que existían en España, una o dos que tenían cierto rigor en la forma de trabajar, eh, pues sí que podían collar, ¿no? Por decir de alguna manera, al paciente o al cliente porque no había alternativas. Pero a día de hoy tienes toda la razón. O sea, a la que aprietan un poquito, el paciente se va a otra clínica, o sea, sin más. O sea que sí, yo creo que la labor o el reto que tenemos la gente que estamos metida en esto es hacer que las políticas públicas vayan cambiando, que los recursos se empiecen a destinar, ¿no? Y que podamos realmente tener unos servicios, pues, como debe ser para tratar esta enfermedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, yo soy súper partidaria de lo público y considero que todo el mundo tenga acceso y un acceso a una buena sanidad y pública. Y bueno, y eso era lo que yo te decía, ¿no? De repente las privadas, una privada puede llegar a pagar 5.000 euros por estar un mes de tratamiento, que me parece una animalada para una enfermedad. Entonces, claro, eh, bueno, yo lo encuentro una brutalidad, ¿no? Y Proyecto Hombre me gustó exactamente por eso, porque es gratuita. O sea, ellos no exigen nada a los pacientes, si tú quieres dar, das, y ellos tienen un patronato, y a mí la parte pública y que sea para todo el mundo, porque si no, al final solo se puede recuperar a la gente con recursos, y eso no puede ser. No puede ser porque las adicciones, como bien sabemos, no tienen ni sexo, ni clase social, ni o sea, ni raza, por raza no se puede decir, pero bueno, no es políticamente Sí, correcto. Pero, sí, ya nos eh, entendemos. Mm. entonces, no puede ser me parece muy bien que haya estas clínicas, quien las quiera permitir, las que se las permita, pero que haya alternativas públicas. Yo soy súper partidaria de la parte pública y de que haya recursos, y cuantos más recursos mejor, y sobre todo para tratar estas enfermedades. Otra cosa que yo creo que sería necesaria, no sé si en España existe, en Andorra no hay, es centros de patología dual, Sí. que al final se trata el alcohol por un lado, o el trastorno de consumo de sustancias por un lado y la enfermedad mental por otra, cuando van unidas y de la mano, porque muchos enfermos con trastornos por consumo de sustancias o comportamentales tienen una enfermedad mental. Entonces, unidades de patología dual públicas, repito, siempre públicas. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú te encuentras con... O sea, yo por ejemplo, tengo la teoría de que una persona deja de consumir, su vida empieza a mejorar, pero a partir de ahí, digamos que el camino ya ha empezado, que vas a seguir trabajándote a ti mismo hasta el final, ¿no? Porque es verdad que cada vez vas pidiéndole más a la vida en el sentido de bienestar, ¿no? Has descubierto otra forma de vivir, otra vez forma de estar en el mundo y quieres ir mejorando y quieres ir conociéndote, ¿no? ¿Tú cómo te imaginas en los próximos 10 años? Yo espero sin beber, sobre todo, no haber vuelto al consumo. Y espero seguir luchando en este camino en el que he entrado, que es en el de las adicciones, el de luchar y el de estudiar y el de formarme y el de poder seguir con esa ayuda mutua, tanto que me viene muy bien para mí, porque a mí la asociación me ha venido muy bien. O sea, la asociación me está ayudando a personas, pero a mí me ayuda un montón. Y pudiendo sensibilizar y ayudar en todo lo que pueda, y así me veo.
ojalá pudiera dedicarme de aquí a unos años en cuerpo y alma a la asociación, porque yo ahora tengo mi trabajo privado y la asociación lo hago en mis ratos libres. Me encantaría poder llegar al momento que me dedicara a la asociación porque podría hacer muchísimos más proyectos. Y como Andorra no hay nada, es un campo muy verde para poder hacer muchos proyectos. Yo tengo muchas ideas en la cabeza, lo que pasa es que no las llevo a cabo pues, por falta de recursos humanos primero, por falta de recursos económicos y pues porque prefiero hacer una cosa y hacerla bien que hacer 20 y mal. Claro. Pero a mí me encantaría estar de aquí unos años dedicándome en cuerpo y alma a la asociación y a las... Y aparte que es que a mí me ha apasionado el mundo de las adicciones. Suena mal, ¿no? Así como decirlo, pero me ha apasionado mucho estudiar y empezar a aprender y a leer, aunque te diré que el otro día estaba leyendo un libro y casi lo tiro, porque digo, jolines, es que cuanto más sé, menos sé, que me están cambiando el paradigma todo el rato, por favor, paren ya, ¿no? Sí, el tema del paradigma es un gran tema. Yo también me he ido moviendo con los diferentes cambios y ahora que estamos en pleno momento de cambio, también tengo esa sensación que tú dices, ¿no? De voy a parar de leer porque ya no, o sea, cada vez tengo más sensación de ignorante, ¿no? Yo también. Yo cuanto más leo, más sé, más cursos me saco. Digo, ay, pero si no sé nada, si cada vez sé menos. Sí, sí, esa sensación me pasa. Pero a mí me ha pasado mucho, incluso con la legalización y la ilegalización de las drogas. Yo he pasado por muchas etapas. Vamos, yo cuando salí del alcohol, para mí era prohibirlo todo, todo, todo. Prohibir, 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 que nadie bebiera, ¿no? Antes siempre, y ahora mi vida estaba cambiando hacia que, bueno, que yo creo que va cambiando constantemente mi paradigma. Te digo que cuando salí del alcohol era prohibir. Yo prohibido, absoluta, hubiera hecho ley seca. Sí, ¿Sabes sí. la ley seca de Estados Unidos que no funcionó con nada? Pero bueno, eso... De todas maneras, tú vas muchísimo más rápido que yo. A mí me ha costado, fíjate, yo ahora llevo 15 años sin consumir y me ha costado este último año, estos últimos 2 o 3 años, me he empezado a plantear cosas que me daba miedo plantearme, ¿no? Y que prefería que estuviesen ahí como la legalización. Entonces, precisamente este sábado voy a hablar sobre ese tema, ¿no? Del cannabis recreativo. Pero me ha costado atravesar el miedo, con lo cual ahí tienes tú, vas a tener un recorrido potente de No cuestionar, lo de sé. ir cuestionando las cosas. Sí, sí, la verdad que sí me las cuestiono mucho, porque claro, después el otro día, por ejemplo, yo estaba pensando, claro, una cosa es legalizar y otra cosa es fomentar. Nosotros tenemos el alcohol legalizado y lo fomentamos además. O sea, que es diferente. Nosotros fomentamos el alcohol como, bueno, pues como somos una sociedad alcocéntrica, pues tú puedes legalizar algo, pero no lo fomentes, no estés todo el día en la tele sacando a gente bebida y feliz. Exacto. Entonces ahí es la diferencia. Si queremos legalizar, legalicemos porque la ilegalización ya hemos visto que de poco sirve, pero legalicemos sin fomentar, porque luego también tienes que las drogas más consumidas son las legales. O Claro, sea, y con diferencia, ¿eh? Y con sí, diferencia. porque está detrás la industria y es lo que tú dices. Si a la industria no la regulas, evidentemente va a acabar contigo. O sea, Exacto, sí, sí. exacto. Pues, bueno, te estaría preguntando muchas cosas, pero yo creo que tendremos la ocasión de conocernos y de profundizar un poco más. Así Sí, que vamos a dejarlo aquí. pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por invitarme cuando quieras. Ya ves que no me gusta nada hablar, ¿eh? Me cuesta horrores. Un placer. Cuídate Un mucho. placer igualmente, que tengas muy buena tarde. Un Muchas besito. gracias.